Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta proyección semanal en el UBCD para esta que va desde el lunes 1 de abril al viernes 5 de abril. Inicio de semana, inicio de mes, inicio de trimestre, así que un momento importante en el año como para irnos a analizar eh, lo que ha hecho el UCD. Aquí obviamente tenemos lo que hizo en esta semana, pero vamos a ir primero que nada a ver lo que ha hecho en un mes. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a limpiar todo, total, después lo vamos viendo. Aquí tenemos básicamente el inicio, ¿sí? Desde ahí, desde donde marco, eh, tenemos el inicio de 2024. Ese es el trimestre. Enero alcista, febrero alcista y marzo, ya con el mes, hoy estamos a domingo 31 de marzo, ya marzo cerrado. Evidentemente, eh, el mes cerró bajista, ¿sí? Pero esta mecha, por decirlo de alguna manera, esta mecha nos va a dar información de cara al futuro, ¿sí? Esa mecha, eh, de alguna manera, la vamos a utilizar de cara a las próximas semanas. Entonces, en líneas generales, ustedes acá lo tienen, ¿sí? Podríamos decir que el precio está, miren lo que es esto es gráfico mensual, y que el precio está perfectamente consolidado. Y es verdad, ¿sí? Es verdad. Vamos a cambiar el color ahí para que no se nos confunda, ¿sí? Eh, de hecho, el fractal sería todo esto, ¿verdad? Y esto es parte de un retroceso, de una acumulación, y estamos en un punto en donde perfectamente puede seguirse dando esta, esta microacumulación, ¿sí? Perfectamente el precio puede seguir aquí, o también tenemos la posibilidad de que descienda hacia esta zona, ¿sí? O que, por el contrario, siga al alza. Zonas evidentemente de interés, ¿sí? Eh, para mí, esas zonas de interés son básicamente eh, esta, digamos, esta línea de tendencia que se ha ido marcando, ¿sí? Y que el precio, de alguna manera, la viene respetando. Por supuesto que también hay mucha liquidez en esta zona, ¿sí? Eso perfectamente es liquidez y el mercado puede venir por ella, ¿lo ven? Pero bueno, si hablamos de zonas del mercado, creo que las principales son estas, ¿sí? Y esta, en donde siempre vemos que el precio se está moviendo. Esto es que el precio se mueva en zonas. Siempre que llegó a la zona, la fue respetando. Y es lo que está haciendo ahora. Entonces, perfectamente podría hacer esto en los próximos meses. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Por más, insisto, que la tendencia del activo es alcista. Ojo, si lo miramos así, ahí viene alcista. ¿Qué pasa si lo miramos así? ¿Sí? Y ahí el precio nos da TradingView nos da data hasta 2002. Entonces, en este sentido, quizás
Quizás no. Quizás estamos hablando de un fractal bajista y todo esto una parte de descuento. Sí, está se podría decir que el precio desde aquí, desde este mínimo hacia la derecha, está neutralizando todo esto, toda esta inyección. ¿Sí? Esa también es una lectura eh, interesante, pero por supuesto lenta, ¿no? Ni que hablar. Pero bueno, siempre es importante saber dónde estamos y tenemos que tener en claro que en un plano mensual estamos en una consolidación tremenda, ¿sí? Entonces, los datos o los niveles que yo marcaría como, como zonas a tener en cuenta desde el punto de vista eh, perdón, desde el punto de vista de largo plazo, serían estas dos, ¿sí? Creo que estas dos zonas son las más interesantes, si se quiere, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que tenemos en un gráfico mensual, en donde no vamos a poder, por el momento, obtener mucha más información, ¿sí? Sabemos, ya tenemos marcado el mínimo mensual, tenemos mínimo del mes anterior, ¿sí? Y obviamente el mínimo anual, que es donde aperturó el año. Por el momento viene el año alcista, ahí lo pueden ver. Nos vamos a un gráfico semanal, ¿sí? Y bueno, en el gráfico semanal, ahí ustedes pueden ver que la mecha que componía la vela mensual anterior, ahí tenemos, la componen varias semanas, ¿sí? Entonces, eh, no sería de extrañar, ¿sí? Que el precio venga a buscar este mínimo mensual, ¿verdad? Que se marcó el lunes 4 de marzo. Esa puede ser una oportunidad. Vamos a marcarlo aquí como mínimo, mínimo mensual marzo 2024. Hicimos el tamaño, perfecto. Bien, entonces, en este sentido, creo que, eh, y luego de ver que la semana pasada, no, la anterior, tuvimos una vela con cierre de cuerpo por encima, ¿sí? De las anteriores, todo parecería indicar que la zona próxima objetivo podría, podría ser cualquiera de todos estos máximos, ¿sí? Y obviamente me voy a quedar con este máximo, ¿sí? Ese máximo que está eh, en la zona de los 1,39. Ese máximo, esa zona, evidentemente nos va a hacer confluencia con esta mecha, ya la empezamos a marcar, ¿sí? Esa es una zona de oferta interesantísima, en donde nosotros vemos que esa mecha, esta que yo señalo, fue mitigada aquí, en esta zona, fue mitigada, perdón, en esta zona fue mitigada al open, ¿sí? Ahí. Pero el Fear Value de esa mecha, que está más o menos en 1,3925, pongámosle, más o menos, ¿sí? Esa zona está aún por mitigar. Entonces, perfectamente, para las próximas semanas, puede ser eh, un objetivo de interés. Por supuesto, observen ustedes, estamos de esa zona,
a 400 puntos, casi, un poquito menos. Lo cual tiene mucho sentido pensar en esta zona para abril, ¿sí? Tiene mucho sentido. Después no sabemos cómo el precio lo puede hacer. Lo puede hacer de una, con un abril muy volátil. Lo puede hacer de alguna manera con un retroceso lento, ¿sí? Y a partir de aquí, obviamente, después podrían venir también ventas interesantes, ¿sí? La verdad es que eso no lo sabemos, pero sí tenemos que manejar el precio, ¿sí? Y tenemos que entender qué puede estar haciendo el precio. Bien, eso por un lado. Eh, Después tenemos una zona, que es una zona súper interesante, que es esta ineficiencia, ¿sí? Esta zona es una zona de demanda, en donde estamos lejos aún, pero perfectamente podemos venir a mitigarla, ya sea al Open a 200 puntos, 206 puntos, o al Fear Value a 250, 240, o en su totalidad, 274. ¿Sí? Entonces, si recuerden que estamos en gráfico semanal, ¿sí? Entonces, la gran incertidumbre todavía es qué va a ser el precio en el marco de toda esta acumulación, ¿sí? ¿Vendrá por esa zona o seguirá directamente hacia la zona de máximos? ¿Sí? Bueno, empezamos aquí a tratar de atar algunos cabos. Primero, cabos técnicos. Este mínimo es más bajo que este, ¿sí? Y este máximo es más bajo que este, ¿sí? Lo que quiere decir que este es un punto fuerte. Vamos a marcarlo como tal en gráfico semanal. Ese es un strong point porque todo ese impulso me generó rompimientos de máximos fuertes, generó nuevos máximos. Este era un máximo fuerte, esta zona. ¿Por qué? Porque habían generado nuevos mínimos. Ahí los tenemos. Entonces, esto, este máximo, este mínimo que genera un nuevo máximo, nos hace pensar que estamos trabajando este, este daily runner, esta zona, ¿sí? Y en este momento estamos prácticamente en una zona de equilibrio, estamos al 50%, ¿sí? Desde el punto de vista técnico no tenemos nada para hacer aquí. Todo lo que son ventas están aquí arriba y todo lo que son compras están aquí debajo. Esa es la realidad. Pero bueno, insisto, esto es un gráfico de semana. Nos tiene que servir esta visión para después nosotros ir al intradía. Seguimos bajando. Vamos al gráfico diario, ¿sí? En el gráfico diario, bueno, ahí ya vemos, miren lo que es. Ya en el gráfico diario vemos que esta zona, ¿se acuerdan? Este mínimo mensual, estos máximos que son la zona del canal de esa acumulación macro, nos quedan muy lejos. Los contemplamos, pero nos quedan sumamente lejos, ¿sí? Cuando nosotros venimos al gráfico diario, acá lo que empezamos a ver es, evidentemente, un movimiento eh, al alza, ¿sí? Acá vemos cada vez máximos, se están generando nuevos máximos, perdón, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, ¿sí? Y estamos empezando a neutralizar todo este impulso, ¿sí? Entonces, para mí, tiene mucho más sentido que el mercado siga al alza. Estamos ahora en un gráfico diario y esto puede ser para los próximos días, para las próximas semanas. ¿Por qué?
También observo un dólar alcista en tanto y en cuanto la Reserva Federal no baje los tipos de interés. Los datos de inflación todavía no permiten empezar a bajar los tipos de interés, que ya se sabe que aparentemente en mayo no va a ser. Quizás la primera baja podría darse a partir de junio. A partir de ese momento empezaría a bajar, podría empezar a disminuir el dólar, podría empezar a tener una baja. Pero de momento, y en lo que va de año, tiene sentido, tiene mucho sentido en lo que va de año, que el dólar, hasta que empiecen a bajar los tipos de interés, siga apreciándose, siga alcista. Entonces, otro punto importante, ¿se acuerdan en el gráfico semanal la ineficiencia que yo les decía? Miren cómo se borra en un gráfico diario. En un gráfico diario ya está mitigada. Entonces, eso para mí es un aliciente, es un argumento a favor de esta suba, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Yo no espero, me olvido del mercado en los 1.33. Ojo, los 1.33, esta es una zona súper interesante. Insisto, la ineficiencia en gráfico semanal está, en gráfico diario no se percibe. Pero bueno, ahí el fair value de esa ineficiencia es el 1.33. ¿Sí? Vamos a marcarlo. Coordenadas 1.33. Bien, esto es, vamos a poner ineficiencia en gráfico semanal. Ineficiencia en semanal. Bien, entonces, si yo me tengo que proyectar de cara al futuro, y bueno, evidentemente puedo pensar a partir de mañana una semana bajista, o mejor dicho, la apertura semanal bajista, pero espero una semana alcista, ¿sí? Que en primera instancia el mercado venga por toda esta liquidez. Creo que esta va a ser una semana para llevarnos esa liquidez. Y acá creo que va a estar para nosotros el objetivo semanal, o mejor dicho, el primer objetivo semanal, ¿sí? ¿Por qué? Evidentemente, porque ahí hay mucha, pero mucha liquidez. Entonces, tranquilamente, este sería eh, vamos a marcarlo, primer objetivo semanal. Bien, después puede que el mercado tengamos una semana muy volátil y evidentemente no podemos descuidar toda esta zona. Todo eso es liquidez que evidentemente la va a ir a buscar. Y después, evidentemente, la zona mayor, la zona principal, que es esta que tenemos delimitada. ¿Sí? Que esto viene, insisto, desde gráfico semanal. Miren aquí, miren cómo en esta zona, luego de llevarse la liquidez al open, como lo habíamos visto, cae. Bloom. ¿Sí? Bueno, lo mismo puede ocurrir cuando llegue y mitigue, no ya solo el open, que está mitigado, sino el fair value. Y ni que hablar un máximo por encima de ese nivel. Obviamente, los 1.40 es un precio súper institucional y ahí el precio va a reaccionar, ni que hablar. Bien, bueno, em, así que en líneas generales, sí, esperamos una semana alcista en el USD CAD. Vamos a 4 horas ahora.
¿sí? Y en 4 horas, acá tenemos un poco los resultados, ¿no? Eh, lo que estamos trabajando. Vamos a, eh, ya estamos viendo neutralizaciones. Aquí, por ejemplo, ¿ah? ¿Sí? Después, creo que podríamos eh, buscar o esperar, mejor dicho, por eso la apertura semanal va a ser importante, esperar a ver si el precio mitiga esta zona, ¿sí? Esperar que rompa esa zona. Y por último, todo este extremo, evidentemente, que sería interesantísimo, que es en definitiva el bloque estructural, ¿sí? Por eso podríamos esperar algo así para las próximas horas, lo cual tiene mucho sentido. En los 1,35 podríamos estar esperando una compra. Vamos a quedarnos con ese nivel. Vamos a quedarnos con el nivel del 1,35, ¿sí? Y ahora nos vamos al gráfico diario, perdón, semanal. Nos vamos a 1 hora y vamos a marcar primer nivel, el 1,35. Primer nivel lo tenemos aquí, ¿sí? Tiene muchísimo sentido. Eso es lo que yo les decía la semana anterior. Traer niveles de timeframes altos a timeframes bajos va a ayudar mucho. Una compra en esta zona ya nos estaría diciendo que este mínimo ha sido mitigado, lo cual es importantísimo, ¿sí? Después de neutralizar esa zona, después de que rompa esos mínimos, acá va a haber evidentemente participación de market maker, porque aquí van a haber muchos comprando, ¿sí? Queriendo llevarse esto, pero el mercado ¿qué va a hacer? Justamente tomar esa liquidez, hacer saltar stop loss e inclusive tenemos que tener mucho cuidado con esta zona, ¿sí? Porque si hay algo que market maker puede hacer es, evidentemente, barrer stop loss y evidentemente eh, limpiar todas eh, las operaciones de retails. En mi caso, espero que esto ocurra, que ese mínimo sea roto, ¿sí? Me gustaría y me gustaría ver qué pasa en esta zona, ¿sí? En esa zona me gustaría ver qué pasa. Puede que el precio en la apertura semanal, ¿sí? Rompa ese mínimo y aquí empieza a activar alguna compra, compras institucionales, evidentemente, pero puede volver a llevarse esos mínimos y después sí hacer eso. Entonces, el primer movimiento que espero para esta semana, evidentemente, es un movimiento a la baja y después un movimiento al alza. Es decir, si tuviese que proyectar, a mí no me gusta la futurología, pero si tuviese que proyectar la vela semanal, la próxima vela semanal sería una cosa así, con un cuerpo alcista y obviamente con algo de mecha bajista y algo de mecha alcista, pero buscaría algo así, si fuese, insisto, la vela del viernes 5 de abril, o sea, al cerrar la semana, ¿sí? Eso es lo que yo estaría esperando. Y esta vela tendría mucha información, porque además de tener una mecha importante, tendría un cuerpo, un volumen que sería
reafirmar aquello que veíamos en altas temporalidades. Sería reafirmar esos, esa tendencia alcista, ¿sí? Por el momento, tan solo esperar, vamos a salir de la futurología, pero vamos a quedarnos con esos niveles, ¿sí? Que ustedes quieran vender porque piensen que el precio va a venir hasta aquí, y bueno, si tienen setup, se pueden beneficiar, pueden llevarse, no sé, 40, 50, 60 puntos de mercado, que para el USD CAD es importante. Yo lo que recomiendo es esperar a ver primero que rompa ese mínimo, cómo llega a los 1.35 y a partir de ahí ver si respeta esta zona. Y ahí sí, quizás lunes, martes, tener una semana, un mínimo semanal y después ahí sí seguir al alza. Bien, esto es un poco lo que espero para la próxima semana. Nos resta esperar, ver a ver qué hace el precio y en cuanto a noticias, no tenemos, digo, tenemos, sí, perdón, una semana movida. En el día lunes, bueno, PMI para Estados Unidos, no hay mucho PMI manufacturero. eh, Ahí hay un dato para Canadá. Día lunes, dentro de todo, tranquilo. Día martes tenemos la encuesta Scholz. Alguna vez vi que esta encuesta moviera bastante el mercado, pero la verdad es que ahora no. No, no veo el martes como un día súper volátil. Puede ser. Y después me quedé mirando el miércoles. Tenemos reunión de OPEP, tenemos cambios de empleo, tenemos PMI, tenemos, bueno, datos de petróleo. Sin dudas, sí, que miren a la tarde habla Powell, sí. Así que el miércoles va a haber volatilidad. Jueves también, sí, el jueves tenemos datos de desempleo para Estados Unidos y va a ser el preámbulo del viernes, que el viernes sí creo que es el día más importante de la semana. Desde el punto de vista fundamental, tendremos las nóminas no agrícolas, también datos de empleo, tanto para Estados Unidos como para Canadá. Así que el viernes va a ser un día súper, súper, súper eh, volátil. Creo que los días más importantes en cuanto a noticias van a ser sobre el final de la semana, miércoles y viernes, sobre todo el viernes, el jueves, ahí intermedio, y creo que lunes y martes va a ser una semana, un inicio de semana tranquilo, parecería, y eso, bueno, tiene sentido con que lunes y martes tengamos, eh, ¿por qué no? Quizás, digamos, un movimiento de este tipo, algo así, ¿no? Sería interesante que el lunes y martes andemos por estos niveles y bueno, a partir del martes sí, con un mínimo semanal, irnos en una sola posición que nos podría dar el rendimiento semanal prácticamente. Bien, así que bueno, eso es lo que tengo por ahora. Resta seguir en el día a día, en la semana, cotejar a ver qué va haciendo el precio y nos encontramos los días miércoles y viernes en la sala en vivo 9:30 hora de New York, ahí previo, minutitos antes de la apertura de mercado. Y bueno, ahí vamos a estar viendo cómo va nuestro análisis semanal. Así que será hasta entonces. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau.